Bienvenidos a Teatro NYC, el teatro que te acerca al mágico mundo del teatro en la ciudad de Nueva York. Mi nombre es Yolani Rodríguez y estoy aquí muy complacida de estar con ustedes. Y tenemos un invitado muy especial, Henry Mercedes, director de mecenazgo de la República Dominicana. Bienvenido, Henry, ¿cómo estás? Hola, bien, aquí muy feliz de estar en este programa que conecta con la comunidad y sobre todo cuando tú me hablas de teatro, ya eso es como, wow, tengo que estar ahí necesariamente. Sí, ¿desde cuándo tú supiste que tú querías ser actor? Cuando está en la escuela, en el colegio, nosotros hacíamos velada, me acuerdo que hacíamos, yo me crié en el Sancho Sama y estudié en el colegio San Francisco de Asís, la iglesia Paz y Bien, o sea, con los franciscanos y con los frailes. Y siempre en la iglesia uno hacía velada, en el salón de actos, o en mi casa, que era una casa grande y como que éramos muchos y estaban también los primos y estaban los compañeritos y de repente cogíamos la sábana de mami, cogíamos y hacíamos un telón y hacíamos los números y desde niño como que... Pero es una cosa que sucede... Que es muy frecuente que los niños tengan acceso al arte, a la danza, a la pintura, a la música. Yo también estaba en clases de guitarra, qué sé yo, o sea, todas esas cosas, pero de repente hay algunos que lo desarrollan, otros que les sirve como su formación integral, que es muy importante, que los niños tengan acceso a las artes, a la cultura, a todo, a la literatura, porque eso lo forma integralmente, igual que la matemática, igual que la lengua española, igual que la ciencia, igual que todo, ¿verdad? Pero en mi caso, bueno, pues sí, me seguí, después entré en el bachillerato, también entré a un grupo de teatro en el bachillerato, en la escuela, y así seguí. Después cuando llegué a la universidad, mi primera profesión, lo primero que yo estudié fue ingeniería civil. Gracias. No, porque las matemáticas a mí siempre me gustaron. Yo soy un amante de la matemática. De hecho, después he sido profesor de matemática y todo eso. Y nada, entré a una universidad que tenía un muy buen grupo de teatro, el Teatro Proyección, en INTEC. Y ahí volví a entrar a un rigor. Entonces yo digo que mi inicio en el teatro, así ya de manera, aunque era un teatro amateur, pero nos presentábamos en casa de teatro, en Bellas Artes, o sea, hacía allá mismo en la universidad, por supuesto. Y era muy activo, era un grupo que era universitario, pero de una buena formación y de hecho mucha gente que está en el teatro ahora mismo pasó por ahí y nada, es una buena escuela. O sea que digamos que el teatro me ha acompañado desde la niñez y en cada espacio de formación yo he estado como vinculado al teatro, entonces he seguido por ahí, más o menos. Después que yo estoy en INTEC es una universidad con mucha exigencia académica, sí. Que demanda mucho, además es intensivo. Entonces en un momento determinado yo dejé el teatro porque ya tenía que formalizar mi carrera, tenía que graduarme, no podía durar mucho en eso. Y fue bueno, porque yo me gradué a los 21 años. Wow. Entonces eso te permite como desarrollar tu vida. O sea, yo cuando me gradué me puse a trabajar y eso, y entonces volví y retomé el teatro. Después de ya duré un tiempo trabajando en mi ingeniería, en el área de administración, básicamente, el área de planificación, que fue el área que yo me especialicé en ingeniería, no tanto en construcción, sino más bien en administración y planificación. Y bueno, vuelvo al teatro, retomo con un taller con Nive Santana y Manuel Chapuzó del Teatro Gayumba, y después voy a ver una obra de teatro en Nuevo Teatro, y ahí me encuentro con amigos que están participando en la obra, que son actores, y digo, wow, yo quiero venir para acá. Y, no, mira, hay una audición, Villalona tiene una audición, ven. Entonces yo fui a mi audición, entré a Nuevo Teatro y ahí no, a partir de ahí no hay retorno, ya ahí, imagínate con Villalona, con Rafael Villalona, con Delta Soto, con María Castillo, Félix Germán, o sea,
un Augusto Feria, o sea, un grupo de gente muy comprometida con el teatro. Y además Villalona tenía un taller, que era el taller permanente de jóvenes actores. Y ahí entonces conozco a Paula Disla, estaba Claudio Rivera, estaba Paula Disla, Carmen Cariel, o sea, un grupo de gente que son activos en el mundo de las artes, del teatro. Entonces ahí después hicimos como parte del proceso de formación que teníamos en el taller de Nuevo Teatro, hicimos un taller de títeres con Elvira Tavera, con la maestra Elvira Tavera y con Víctor Checo. Y entonces ahí comenzamos, entonces formamos un grupo de planta de títeres, los titiriturgos nos llamábamos. ¡Ay, qué lindo! Entonces hacíamos temporada de títeres y eso, hicimos la primavera de títeres, verano de títeres en Nuevo Teatro. Entonces ahí ya digo, wow, entonces ahí vino la conexión. Claro, anteriormente en mi vida teatral uno hacía animación, que si payaso, o sea, siempre uno, tú sabes, en el mundo del teatro uno se diversifica mucho entre lo que es animación teatral, lo que es presentaciones teatrales y todo. Bueno, pues entonces digamos que fuimos confluyendo en eso. Después entré a la Escuela de Bellas Artes, a la Escuela Nacional de Arte Dramático, y bueno, estaba paralelo entre Bellas Artes, Nuevo Teatro, el grupo de títeres que teníamos. ¿Y seguías con la administración de la ingeniería? No, ya entonces ahí yo trabajaba en ese entonces en un proyecto de mejoramiento urbano que se llama Ciudad Alternativa, que todavía existe, que es un proyecto de remodelación de todo lo que, o sea, de intervención en todo lo que era la margen del río, la Ciénaga, Gachupita, los Guandules, toda esa zona por ahí, ¿vale? Y bueno, ahí era un trabajo que era de ingeniería, pero era más social, aunque yo tenía que hacer cálculos de ingeniería y eso, pero era más de un trabajo social. La gente pensaba que pues yo tenía mi barba y mi muchacho. No, que yo era un seminarista, pues yo trabajaba con los jesuitas, a mí los jesuitas me persiguen. Yo estudié con jesuitas, después trabajé con jesuitas, después volví a trabajar con jesuitas, o sea, y yo iba por el barrio y ahí... ¿Y te decían padrecito? Sí, no me lo veo. Y había un grupo, y mire, con un grupo ahí buenísimo también. Ahí también era un grupo porque eso fue un proyecto muy interesante porque era con diferentes áreas. Y de ahí salieron, bueno, yo te voy a contar que compañeros míos de trabajo ahí eran Miriam Germán, por ejemplo. Luis Henry Molina. Te estoy hablando de la procuradora, del presidente de la Suprema Corte, Andrés Navarro, que después fue ministro de Educación, también era de ese grupo. Marco Villamán, Amparo Chantada, bueno, el comandante era el padre Cela, Jorge Cela, que en paz descanse, Santiago Irujo también, que en paz descanse, o sea, Annie Selman. De repente yo estaba en un mundo y que aunque yo trabajaba en el área de ingeniería, pero era todo tan social. Ajax Mercedes, que también es un excelente economista. Bueno, era un mundo que después cada uno como que tuvo una expresión muy fuerte en su profesión, en sus cosas. Entonces, bueno, volviendo al caso, estaba en eso, entonces estaba como medio tiempo ahí, pues yo trabajaba, me había ido de una constructora de Samuel Conde hacia allá. Y entonces tenía como medio tiempo de Ciudad Alternativa y medio tiempo en el teatro. Entonces ahí, hasta que un punto determinado dije, bueno, ya, solo teatro. Entonces me dediqué a la gestión. Entonces apliqué todo mi conocimiento de ingeniería, de planificación, de administración, todo eso, al área ya de teatro en ese momento. Y entonces en Nuevo Teatro estaba trabajando mucho con el tema de la administración, de la gestión, de la promoción, de la planificación en general. Y bueno, ahí hice mi tránsito y nada, ahí seguimos trabajando hasta que en un momento determinado nos independizamos. Ya habíamos, digamos, pasado la etapa, ya había terminado la Escuela de Bellas Artes y bueno, esas etapas que van en la vida. Y ahí entonces Paula y yo, junto con Jorge Pineda, que en ese momento era el que hacía todos los carteles, todos los diseños de afiches, entonces coincidimos los tres y formamos una compañía que es Producciones TTT. Entonces con Producciones TTT arrancamos
décadas de trabajo. Entonces ahí vino María Moñito, ahí vino los espectáculos, las animaciones, los trabajos con campamentos, los trabajos con editábamos una revista para niños también. Vino después la televisión, trabajar en la producción del programa de María Moñito en televisión. Y bueno, espectáculos grandes, espectáculos pequeños. Nosotros hacíamos desde un espectáculo en el Estadio Olímpico, sí, hasta uno en la Sala Ravelo o en cualquier escuela. O sea, que fue muy retador. Trabajábamos con empresas, haciéndole campamentos para los niños, o sea, los hijos de los empleados. O sea, que editábamos, hacíamos talleres para maestros, trabajamos con UNICEF. O sea, fue muy enriquecedor, la verdad. Y sigue siendo enriquecedor porque ese proyecto no ha muerto. Es un proyecto que sigue. Ahora, digamos, estamos retomándolo para ya, porque entonces después del teatro, por supuesto, y la televisión, uno termina en el cine. Ese es como el trayecto natural. Entonces ahora con María Moñito estamos armando. Tenía mucho tiempo armándolo, pero ya digamos que estamos ya concretando lo que sería un largometraje para niños, pero animado. Animado, o sea, un proyecto bastante más intenso. Sí, entonces me imagino yo, porque muchos artistas no se dan cuenta lo importante que es hacer la planificación. Nosotros tenemos esta necesidad de mostrar el trabajo. Leemos una obra de teatro y ya la tenemos en la cabeza y ya hay que comenzar. Ya uno se comienza a torcer cuando el personaje tiene un asunto. Pero entonces sufrimos mucho en el trayecto porque no tenemos los recursos y ya se vuelve como imparable. Entonces, esta base matemática, te escuché una vez en un taller de mecenazgo y la forma en que explicaba era como tan sencillo como cuando uno le da dirección a un actor, para nosotros que somos actores y directores. Entonces, para ti ya es como costumbre, pero si puedes explicar un poco más, ¿por qué es tan esencial planificar el trabajo antes de lanzarse a hacer la parte artística? Mira, he tenido acceso a unos espacios de formación de mucha calidad, de mucha calidad. Como te decía, estudié ingeniería, después me especialicé en el área de planificación, en el área de gestión, y después cuando entro a Nuevo Teatro con Villalona, que ya yo había hecho teatro con profesores buenos, con Motocoro, en INTE y eso, con Villalona, María Castillo, Delta Soto, con este grupo, yo me apropio de lo que se llama el método. Entonces, Villalona, recordarán que Villalona, María, Delta se formaron en Rusia, vinieron con todo ese arsenal del trabajo, o sea, rompieron con lo que se establecía, con lo que se hacía allá y establecieron lo que se llama el método que creado por Konstantin Stanislavski en Rusia. Entonces, el método es lo mismo, o sea, eso mismo que tú hablas. Entonces para mí era como muy orgánico que me hablaran de un método en el teatro, porque el gran aporte de Stanislavski es ese, o sea, cómo un proceso creativo no es tan al azar, sino que tú tienes que hacer un método. Hay un método para eso, para el análisis de los personajes, el trabajo de mesa que se debe hacer para tú, o sea, que no es que tú coges un libreto y te paras y comienzas a recitar, o sea, hay un método. Entonces, eso, cuando tú te formas como teatrista con el método, entonces ya tu aproximación a la cultura y al arte es más profesional en ese sentido, o sea, más metódica, valga la redundancia. Entonces, digamos que en todo mi accionar, yo lo que he hecho es aplicar eso. Toda mi formación, ya como gestor, como planificador y toda mi formación a través del método de Stanislavski, en lo que ya cómo tú te llega un personaje, cómo dirige, cómo educa, o sea, cómo arma una narrativa. Entonces, para mí eso, o sea, y siempre se habla de que
lo que uno tiene que, en todo caso, es cuidar bien el proceso y no trabajar resultados. O sea, es uno de los principios del método. O sea, no trabajes resultados, trabaja los procesos. Ve los procesos, que cuando tú garantizas los procesos, el resultado va a venir. Pero tú tienes que creer en eso, planificar, como tú dices, armar tu plan claro y cuidar el proceso. Si tú cuidas el proceso, lo más probable es que tú llegues a un buen resultado. Quizás no el resultado que tú estabas esperando, pero va a llegar un buen resultado, que es lo importante. Sí, sí. Te toca enfrentarte a este nuevo creación política, social, económica y que marca un paso trascendental en lo que es la gestión, que es el mecenazgo. Mecenazgo, así mismo. ¿Nos puedes hablar hasta qué punto estuviste envuelto antes de que fuera ley? Claro. Y luego hablamos un poco de qué implica dirigir el proyecto. Claro. Porque yo siempre digo, en mecenazgo no se define la política cultural del país, se define en el Ministerio de Cultura, ¿no? Hay un plan estratégico. Lo que se define en mecenazgo es cómo crear un mecanismo para financiar los proyectos culturales. Entonces, eso, claro, cuando uno lo analiza ya ahora en el terreno, entonces uno hace todo lo que se plantea en la ley, hace convocatoria, crea los instrumentos, hace entrenamiento, capacitaciones. O sea, digamos que todo lo que yo había hecho en estos años, que son muchos, bastante, pues lo estoy aplicando y lo he aplicado tanto en el tema de la organización, formación, crear instrumentos, crear lo que son las convocatorias, los textos de las convocatorias. Bueno, comunicación, porque es importante mucho la comunicación, sí. Es un factor fundamental. Pero llega un punto en que tú dices, pero aquí hay un fallo de origen. Y ahí es donde estamos ahora. Cuando ya se hizo todo el proceso, se mandaron los proyectos, se aprobaron los proyectos, se certificaron los proyectos, la Dirección de Impuestos Internos y Hacienda dice, pero es que lo que dice ahí no es eso, aquí dice otra cosa. Entonces aquí dice que se le va a dar un incentivo, pero no es el que ustedes están pensando, es otro. Y ahí entonces se cae todo lo que uno había construido durante un año. Ahora mismo ahora tenemos que retomar todo el trabajo. De hecho, tenemos ahora un proceso abierto con los gestores, con los empresarios, con todo el sistema, porque hay que hacer unos ajustes a la ley para poder aplicarla. Es como que la salida dice una cosa, pero la entrada dice otra y hay que crear el puente. Exacto. Ya. Porque, para ponerlo así claro y de manera matemática, el incentivo que plantea la ley, o lo que nosotros entendíamos que planteaba la ley, era que cualquier empresa podía dar un aporte a un proyecto cultural y ese aporte se le iba a deducir, se le iba a dar un crédito de un 100% de los impuestos, siempre y cuando no pasara del 2.5% de la renta neta imponible. ¿Qué es la renta neta imponible? Bueno, es lo que al final del año tú tienes, a ti te ingresa un dinero como empresa y tú gastas. Entonces hay un gasto que es reconocido por la DGI. Y bueno, pues la diferencia entre lo que te ingresa y lo que tú gastas, lo que te reconoce como gasto, esa es la renta neta imponible. O sea, sobre ese tu beneficio, desde ahí es que te cobran. Sobre esa renta neta imponible que te cobran el 27% de impuestos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Sobre eso, tú no podías pasar de un 2.5% de la renta neta imponible. O sea, tú tienes unos beneficios de 100 y esos sobre beneficios, tú tienes que pagar 27. Bueno, pero de ese 100 tú puedes aportar el 2.5%. Si tú te ganaste 100, puedes aportar 2.5% a un proyecto cultural certificado por el Consejo de Mecenazgo, y después, cuando tú fueras a pagar tu 27, te deducen el 2.5, como si fuera un anticipo. Así era como estaba estructurado, concebido y eso. Pero ¿qué pasa? Al redactar la ley, en vez de poner
un crédito fiscal, que es lo que debió ponerse, se le puso una deducción sobre esto. Entonces, al final, el cálculo que ellos hacen no es sobre la renta disponible, no, es sobre los impuestos. Entonces, ya sería un 2.5 del 27, que cuando tú lo calculas, lo que te queda es un 0.675, exactamente. O sea, en palabras de los mismos funcionarios de la Dirección de Impuestos Internos, nada y sin sentido, porque ¿para qué se va a hacer una ley que incentiva a los empresarios cuando el incentivo es algo... es más papeleo que realmente... Y además, como si esto fuera poco, en unos párrafos de ese mismo artículo dice, allá hay un sistema que es el sistema de las donaciones, que entra por el Código Tributario, que lo que te hace es simplemente te dice, mira, tú puedes donar hasta el 5% a cualquier institución sin fines de lucro, y eso te lo vamos a reconocer como gasto. No es deducible de impuestos, pero te lo reconocemos como gasto, pero hasta el 5%. Entonces, pusieron un párrafo en la ley que dice que si usted como empresario aplica al Código Tributario como donación, no puede aplicar a mecenazgo. Y si aplica a mecenazgo, no puede aplicar. Entonces, imagínate, cuando nosotros nos acercamos a las grandes empresas, sobre todo a las grandes empresas, que las que dicen, bueno, tienen unos bancos, una empresa generadora, qué sé yo qué, y te dicen, pero es que nosotros tenemos una fundación y nosotros apoyamos tales fundaciones. O sea, esas grandes empresas, dentro de su mismo sistema, tienen fundaciones. Y si no, también tienen otras fundaciones que... mira, hay un banco que ahora mismo está celebrando el 60 aniversario. Y su programa social fue a 60 instituciones sin fines de lucro, le vamos a hacer una donación de 60 millones, qué sé yo. Ellos cogieron el 60 y multiplicaron 60. Entonces, ya, ese banco, que es uno de los grandes contribuyentes, no puede acceder a mecenazgo, aún con el pírrico 0.67 tampoco. Entonces, digamos que esos dos temas son los que están ahora debatiéndose para ver cómo hacemos, pero que toda esa modificación no se hace en la Dirección General de Mecenazgo, no se hace en el Ministerio de Cultura, no se hace en la Presidencia de la República, se hace en el Congreso. Porque la ley, para modificar la ley, tienen que ir al Congreso. Entonces, ahora estamos en ese proceso de lobby y de consulta y de cabildeo para hacer los ajustes que la ley requiere para poderla realmente ponerla operativa. Por tanto, entonces no van a haber nuevas convocatorias hasta que se resuelva eso. No hay convocatoria, y los que ya recibieron su certificado tienen que esperar a que el mandato de la ley se modifique pero sí, ya digamos que los que tienen su certificado, porque fueron proyectos evaluados, lo que va a pasar, obviamente, es que, bueno, si eso se modifica en 2 o 3 meses, hay que revisar esos proyectos porque es posible que haya que ajustarlo en términos de tiempo, en términos de presupuesto, en términos de cobertura. O sea, que hay que hacerle, obviamente, una revisión a esos proyectos para que arranquen inmediatamente. Bueno, pues quisiéramos seguir adelante, pero el tiempo es específico en la televisión. Muchísimas gracias por estar aquí. Qué fascinante es tu mundo y la forma en que por suerte, como tú dijiste, pudiste ser mejor y más porque te abriste a eso, a lo que la vida te brindaba, y tomaste las herramientas para hacer de ti la persona adecuada para eso. Me alegra mucho que estés en frente de mecenazgo porque creo que podrías arreglar el reperpero. Si no arreglarlo, confío en que puede arreglar el reperpero. Si no arreglarlo, por lo menos darle un buen tacazo. Y entonces, cuando ya las cosas estén claras, quizás podemos hacer una segunda, claro, sí, para que nos expliques si hay algún incentivo para la gente que vivimos fuera, cómo podemos trabajar. En principio pueden aplicar cualquiera. O sea, el único tema es que el incentivo se le aplica a una empresa que tribute en República Dominicana. Exacto. Pero nada, o sea, aquí en Nueva York hay muchísimas empresas que
que comercializan en Nueva York, pero que tributan en República Dominicana, igual que en Europa, igual que... O sea, que sí, el mecanismo puede funcionar. Sí. Y hay una cosa que yo siempre le digo a los compañeros de la diáspora, es que a veces ni siquiera son proyectos. Hay muchos gestores que están en Nueva York, que están en Miami, Boston, o en Boston, lo que sea, que tienen una vocación de donar, ay, que yo quiero donar unos equipos de música para la banda de mi pueblo, lo que sea. Sí. Y a veces la gestión de esa donación es complicada. Entonces ahí también Mecenazgo y el Ministerio de Cultura podemos acompañar ese proceso. Perfecto. O sea, que a veces, no es siquiera un proyecto, pero donaciones, aportes que se puedan hacer y que a veces se pueden dificultar. Nosotros como institución pública, bueno, tenemos un diálogo más directo con aduana, con impuestos internos, que pudiéramos, digamos, facilitar esos procesos y garantizar además que ese proyecto, porque a veces hay de todo en la Viña del Señor, de repente hay un amigo que está allá en Honumbucú y que, no, mándame todos esos equipos. Y cuando llegan sus equipos, el amigo de Honumbucú lo que hace es que lo vende o lo... Hay de todo. Entonces nosotros también somos un garante a ese donante de que nosotros vamos a ver que ese proyecto es un existe, sí. y que va a accionarse y que está certificado, que está registrado con nosotros. Entonces, eso también son aportes que se pueden hacer desde mecenazgo. Un sistema de garantía para los que queremos aportar. Sí. Entonces, tenemos mucho más que hablar para la próxima. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y a los amigos televidentes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Acompáñenos nueva vez, visiten nuestras redes, avisen a los demás y nos vemos en las tablas.